¿Qué pasó con cada uno de los miembros de los piratas de Roger una vez la tripulación quedó disuelta? Según mi teoría y la de muchos en la comunidad, cada uno de ellos se está preparando para un evento que podría cambiar la historia de One Piece, un diluvio que inundará todo el mundo, y cada uno de ellos estaría preparando su papel para enfrentarlo. Rayleigh, por ejemplo, lleva años especializándose en recubrir barcos, Crocus sigue en la Reverse Mountain, Shanks ha formado una tripulación sin usuarios de frutas del diablo, lo cual tendría todo sentido, en un mundo completamente sumergido, ya que todos podrían nadar. Claro, esto no deja de ser una teoría, pero es una de las que más me gusta personalmente y que comparten muchos en la comunidad. Por eso en el vídeo de hoy he decidido reunir a todos los miembros de la tripulación de Roger, incluido al propio capitán, para analizar dónde se encuentra cada uno de ellos actualmente. Así que una vez dicho esto, comencemos con el vídeo. Goldie Roger. El primero del que vamos a hablar es obviamente el capitán de la banda. ¿Dónde demonios se ha metido este personaje? ¿Qué pasó realmente con su cuerpo? ¿De verdad murió en la plataforma de ejecución en su ciudad natal, Locktown? Bueno, hay cientos de teorías al respecto y evidentemente no puedo cubrirlas todas en este vídeo, así que simplemente os daré mi opinión personal. Primero, repasemos lo que ya sabemos. Roger contrajo una enfermedad incurable que le impidió completar su cometido. No pudo ver su misión hasta el final, sin embargo encontró lo que era el One Piece y dejó ese propósito en manos de su heredero, de esa persona que llevaría su voluntad y la de Joy Boy hacia el futuro. Tras descubrir el tesoro, Roger tomó una decisión radical, disolvió a toda su tripulación, se despidió de cada uno de ellos y se sacrificó para dar inicio a la gran era de la piratería. Pero antes de su ejecución, le dio tiempo a algo más, sí, a tener un hijo. Roger conoció a Rogue, la madre de su futuro hijo Porgas D. Ace. Rogue murió pocos días después de dar la luz a Ace, mientras que Roger, como bien sabemos, se entregó al gobierno mundial para ser ejecutado públicamente. Y como todos sabéis, sus últimas palabras fueron las que encendieron la chispa de la gran era de la piratería. Dijo que la riqueza, la fama y el poder estaban todos ocultos en algún lugar de la Grand Line, que allí estaba su tesoro, el One Piece. Poco después, dos cuchillos atravesaron su espalda y aparentemente murió. Ahora bien, esto es lo que a mucha gente le parece curioso. En un mundo como One Piece, donde hay personajes que sobreviven a explosiones, cortes en dos o incluso a heridas mortales de todo tipo, ¿de verdad el rey de los piratas muere con un par de cuchillos en la espalda? Sí, sé que todos lo vimos, pero no deja de ser un detalle extraño. Os lo digo claramente, al no ver el cuerpo nunca, han surgido cientos y cientos de teorías sobre lo que pudo pasar realmente. Si queréis, puedo dedicar un vídeo entero a ver todas esas teorías, algunas de las cuales son verdaderamente fumadas. Pero para mí, la explicación más sencilla es que esto fue un sacrificio necesario para la trama. Roger tenía que morir ahí y punto. Y eso fue lo que pasó. Cuando digo agujero de guión, que os lo he dicho en más de un vídeo, no me refiero a que sea un error, sino más bien a que en un mundo donde es difícil matar a un personaje, incluso con las heridas más graves, la muerte de Roger se siente extraña. Mirad a Barba Blanca, aguantó lo inimaginable antes de morir, pero en el caso de Roger tenía que ser así, era un sacrificio narrativo para dar inicio a la nueva era de la piratería. Así que para mí, Roger murió en ese acto. Fin ya de tantas teorías, porque realmente es lo que la historia nos ha contado desde siempre. Nunca más vamos a ver a Roger. Roger, su papel, ya finalizó. Ahora ya es paso para Luffy. No tiene sentido de que esté vivo en algún punto, de que no muriese en su ejecución, ni nada, ni teorías de estas que han surgido. Y con esto, claro, pasemos ahora a ver qué ha sido cada uno de los miembros de su tripulación. Empecemos con Rayleigh. Vamos a hablar ahora de la mano derecha del rey de los piratas. La verdad es que sabemos bastante de su recorrido, una vez que se disolvió la banda de Roger. Se fue a Sabaody, donde se casó con la antigua reina de Amazon Lily, Shaki. Para que os hagáis una idea, Shaki podríamos decir que es la Boa Hancock de su época. Sabemos que ha pasado la mayor parte de su vida en Sabaody, y bueno, ya sabéis, ahí aparte de emborracharse, se encargó de una nueva profesión, la cual es recubrir barcos. Luego, muchos años más tarde, Rayleigh se hizo amigo de Luffy y de su tripulación, y gracias a él en parte tuvieron el salto temporal. Además, enseñó a Luffy a mejorar con los 3 tipos de haki, es decir, que estos últimos 2 años, Rayleigh ha estado bastante entretenido y ha tenido bastante presencia en la trama principal. Lo último que sabemos de él es que se enteró de que el gobierno mundial estaba atacando a Amazon Lily y por lo tanto llegó ahí para detener el caos. Lo sorprendente fue que también se encontraba ahí Barba Negra, y gracias a su increíble presencia, la de Rayleigh consiguió salvar y proteger ese territorio. Por lo tanto, lo último que sabemos de este exmiembro de los piratas de Roger es que se encuentra en Amazon Lily. Kozuki Oden. El caso de Oden en la tripulación de Roger es cuanto menos curioso, porque su papel fue absolutamente indispensable para llegar a Locktail. Oden era la única persona en aquel momento con la habilidad de leer los poneglyphs, y gracias a ello pudo descifrar los 4 Roa poneglyphs necesarios para alcanzar la última isla. Una vez conseguido el One Piece, Oden regresó a su hogar, a las tierras de Wano, donde hizo un trato con el Shogun Orochi. Según este acuerdo, Oden pasaría los siguientes 5 años bailando semidesnudo a cambio de recuperar el trono del Shogun al finalizar ese tiempo. Pero bueno, no quiero repetirme porque ya todos conocéis cómo acaba esta historia. Todo fue una vil mentira. Tanto Orochi como Kaido traicionaron su palabra, lo que llevó a una batalla que lamentablemente Oden perdió. Como resultado, fue condenado a morir en una olla hirviendo. Sin embargo, incluso en su muerte, Oden protagonizó un sacrificio épico, cargando a sus vasallos sobre sus hombros para salvarles la vida. Aunque su cuerpo ya no está presente, su legado y espíritu permanecen profundamente arraigados en las tierras de Wano, tanto que espiritualmente estuvo en Onigashima en ese combate en el que Luffy acabó con Kaido. Scopper Gavan. Sin duda estamos ante un personaje súper, ultra, mega teorizado en cuanto a su paradero actual. Aquí voy a compartir mi teoría personal, pero primero recordemos quién era Scopper Gavan. Podríamos decir
decir que este era como el Sanji de los piratas de Roger, es decir, si la mano derecha de Roger era Rayleigh, él podría considerarse su mano izquierda, o mejor dicho, su ala izquierda, suena más poderoso, ¿no? En resumen, era una de las alas del rey de los piratas Goldie Roger. Sin embargo, prácticamente no sabemos nada sobre él. En todas las apariciones de Roger, Gavan está presente. Esto nos deja claro que era alguien sumamente importante dentro de la tripulación. Ahora, mi teoría personal, que por cierto también comparte mucha gente, es que este hombre es el que se considera el guardián del último Road Poneglyph, cuya ubicación sigue siendo un misterio. Y siendo honestos, esto tiene muchísimo sentido, sería una manera perfecta para preservar el legado de Roger y su banda, asegurándose de que quien encuentre este último Road Poneglyph y por ende llegue al hotel sea alguien digno. En resumen, según yo, Scopper Gavan es ese misterioso personaje al que llaman el hombre de la cicatriz en llamas. ¿Dónde se encuentra? Pues eso sigue siendo un misterio que parece, eso sí, que se nos revelará pronto. Crocus. Estamos hablando probablemente del personaje más veterano e importante de la tripulación de Roger, al menos en ciertos aspectos. Me refiero a Crocus, el médico de los piratas de Roger, y el cual, gracias a él, consiguieron prolongar un poco más la aventura del capitán de esta banda. Cuando Roger se lanzó a la mar, Crocus ya vivía en la Reverse Mountain, cuidando de Laboon y manteniendo esa promesa de los piratas Rumbar que habían hecho con la ballena. Crocus se unió a los piratas de Roger años más tarde, no solo porque Roger necesitaba un médico con urgencia debido a su enfermedad terminal, sino también porque quería aprovechar la oportunidad para buscar a sus viejos amigos de los piratas Rumbar y descubrir qué había pasado con ellos. Una vez que la tripulación de Roger se disolvió, Crocus regresó a la Reverse Mountain. Ahí le contó a Laboon todo lo que había vivido y lamentablemente le confirmó que los piratas Rumbar habían perdido la vida. Sin embargo, Laboon no quiso creerlo y siguió esperando con la esperanza de que algún día volvería a ver a quienes le prometieron regresar. Como todos ya sabéis, esta es la razón por la que Laboon se lastimaba constantemente. Todo esto encontró un cierre años más tarde cuando los piratas de los sombreros de paja llegaron ahí. Fue en ese momento cuando Luffy le puso su Jolly Roger en la cabeza a Laboon, prometiéndole que regresarían después de conquistar la Grand Line. Pero bueno, esto ya lo hemos comentado más de una vez en el canal, así que sigamos. Lo que quiero recalcar en este vídeo es que Crocus sigue viviendo en la Reverse Mountain junto al Laboon y probablemente seguirá ahí hasta que ocurra algo realmente importante en la historia, como ese supuesto diluvio que os comentaba en la introducción. San Bell. Bueno, no voy a extenderme demasiado sobre este personaje porque la verdad es que ha tenido muy pocas apariciones en la historia. Sin embargo, siempre que hemos visto a la banda de Roger, él está presente, lo que nos hace suponer, o mejor dicho, deducir que era uno de los miembros más fuertes de la tripulación. Dicho esto, ya os digo, no voy a profundizar mucho ni en él ni en el siguiente personaje, porque considero que aunque pasen los capítulos, no vamos a saber mucho más sobre ellos. Y sinceramente tampoco creo que sea necesario. Eso sí, lo incluyo en el vídeo porque hay una teoría interesante que circula en la comunidad. Se dice que este personaje pudo haber regresado a la isla Gyojin. Y tiene sentido, ya que al final es un tritón, pero personalmente no lo veo tan claro. Para empezar, no aparece en el flashback de Hody Jones, donde podría haber encajado perfectamente ahí, y tampoco lo hemos visto durante todo el arco de la isla Gyojin. Por lo tanto, para mí, no creo que esté ahí, y si lo está, pues para Oda no es tan importante. ¿Es viable esta teoría que dice que está en la isla Gyojin? Por supuesto, es una posibilidad, pero yo pienso que simplemente está viajando o en algún lugar que todavía no conocemos. También os digo, One Piece es un mundo gigantesco, lleno de personajes, y no creo que Oda le dé un enfoque especial a este en particular. Por eso, las tres figuras clave de los piratas de Roger que Oda ha destacado siempre son Scopper Gavan y Rayleigh, las alas de Roger. No creo que en el presente vayamos a conocer más miembros de esa tripulación. Lo mismo pasa con Nozu Dan, otro personaje muy desconocido. Lo único que sabemos de él y que se nos ha mencionado es que este pirata luchó contra Josu en aquella famosa batalla entre los piratas de Roger y los piratas de Barba Blanca. Sin embargo, cuando hablamos de teorías sobre su paradero actual, este caso es prácticamente imposible de resolver, porque no tiene una raza distintiva que nos permita asociarlo con algún territorio en concreto, por lo que para mí se me hace muy difícil especular sobre dónde podría estar. Como ya hemos visto en otros personajes como Sunbel, estos son dos miembros de la tripulación que, aunque han aparecido en varias ocasiones, las pistas que tenemos sobre ellos son mínimas. Todo apunta a que no son esenciales para el desarrollo de la historia y que por lo tanto no hay un paradero actual claro ni relevante. Por eso creo que lo mejor es omitir a estos personajes y a otros similares de esta banda, ya que parece que Oda no tiene planes de profundizar en ellos, así que pasemos directamente a los personajes de los piratas de Roger cuyo paradero sí que conocemos y que tienen un peso más evidente en la historia, como son los aprendices de la banda. Vamos a empezar con Buggy. Estamos hablando probablemente del aprendiz preferido de muchos dentro de la tripulación del Rey de los Piratas. Sí, estamos ante Buggy el payaso, alguien que nunca llegó a visitar la última isla y por lo tanto no descubrió lo que era el One Piece. En su momento se quedó por enfermedad, no por decisión propia, junto a su compañero y mejor amigo Shanks. ¿Quién lo diría, verdad? Vamos a analizar su historia, porque una vez disuelta la banda de Roger, la vida de Buggy dio un giro completamente espectacular. A partir de ahí, Buggy tomó su propio camino, y lo que ocurrió después es sin duda una de las historias más locas y sorprendentes del mundo de One Piece. Comenzó sembrando el caos en las islas de East Blue, el mar más débil de todos. Años más tarde fue derrotado por Luffy, lo que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Terminó encarcelado en Impel Down, donde pasó varios meses hasta que, aprovechando la entrada de Luffy, escapó en medio del caos. Gracias a esta trayectoria y sus participaciones en la fuga de Impel Down, fue invitado a convertirse en uno de los Shichibukais. Sin embargo, 2 años más tarde, con la disolución de este sistema, Buggy no se quedó quieto. Junto a Mihawk y Crocodile fundó una organización conocida como Cross Guild, que le permitió consolidarse en el nuevo mundo. Todo esto le llevó a un ascenso tan inesperado como épico. El maldito Buggy el payaso, ese del que nadie daba un duro por él, se convirtió en uno de los Yonkous. Actualmente su paradero está ligado a la sede de Cross Guild, donde continúa tramando quién sabe qué locuras. Una cosa es segura, nunca subestimemos ni a Oda ni al gran
payaso Buggy. Y seguramente la próxima aparición de este dará mucho de lo que hablar. Ya os he dicho, tengo varias teorías, como que lo podemos ver de nuevo en Impel Down, en una nueva fuga masiva, eso en un corto periodo de tiempo, y en un largo periodo de tiempo creo que incluso lo podemos ver convertirse en el futuro rey de los piratas. Así que eso, dejemos por aquí a Buggy. Y vamos a hablar sobre Shanks, otro aprendiz de la tripulación de Roger. Así que de nuevo, recapitulemos hasta el momento en el que se disuelve la banda. En ese punto Shanks toma una decisión crucial, opta por seguir su propio camino y formar su propia banda, los Piratas del Pelirrojo. Al primer miembro que se unió a la tripulación fue Yasopp, el padre de Usopp. A partir de ahí Shanks comenzó a reunir a los miembros que eventualmente convertirían a los Piratas del Pelirrojo en una de las bandas más fuertes del mundo. Por alguna razón, y ahí hay muchas teorías, Shanks descubrió que una fruta que estaba siendo transportada por el gobierno mundial no era cualquier fruta del diablo, sino que era la fruta de Nika, el dios del sol. Decidido, la robó y poco después partió hacia el East Blue. En este punto las teorías se disparan. Algunos dicen que Shanks robó la fruta en intención de que Ace, el hijo de Roger, la consumiera, creyendo que podría ser el próximo Joy Boy. Sin embargo, el destino tenía otros planes y fue Monkey D. Luffy quien terminó comiéndosela. Se dice, y aquí lo recalco como una teoría que a mí me parece bastante probable, que fue en ese momento cuando Shanks se dio cuenta de que Luffy era, de hecho, el próximo Joy Boy. Aunque no conocemos todos los detalles de su vida, sabemos que Shanks se convirtió en uno de los Yonkous en una época en la que estos títulos estaban dominados por Barba Blanca, Big Mom, Kaido y evidentemente él mismo. En cuanto a sus enfrentamientos, Shanks ha demostrado su fuerza en múltiples ocasiones. Sabemos que derrotó 2 veces a los piratas de Kid. En su primer encuentro, Ben Beckman fue quien le cortó el brazo a este, y en el segundo Shanks no se anduvo con rodeos, acabó con Kid, su comandante y prácticamente toda su banda. Lo último que hemos visto de Shanks es su dominio absoluto en Elbaf, uno de sus territorios, donde derrotó a Kid con una sola técnica. Y también en un momento crucial en el que derrota a los piratas de Bartolomeo porque estaban invadiendo uno de sus territorios, Nekomamushi e Inuarashi. Estos dos, Nekomamushi e Inuarashi, también fueron aprendices de la banda de Roger durante un tiempo, compartiendo momentos clave junto al mismísimo rey de los piratas. Después de la disolución de la tripulación, durante años mantuvieron una relación bastante tensa, vamos, que no podían verse ni las caras por aquello de alternar el día y la noche. Pero tras todos los eventos, tras conocer a Luffy, bueno, ya sabéis, tanto el arco de Zou como los acontecimientos de Wano, tanto Nekomamushi como Inuarashi han decidido quedarse en el país de Wano como vasallos de Kousuke Momonosuke, el nuevo Shogun. Ambos han optado por proteger y guiar al joven líder en esta nueva etapa del país, demostrando una vez más su lealtad hacia el clan Kousuke. Y esto ha sido todo por hoy, Nakamas. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si os dejáis un like, un comentario, suscribiros si todavía no lo estáis, que mi objetivo de este 2025, aunque no lo dije en el día de los propósitos, pues se me ha ocurrido ahora. Creo que podemos llegar a los 200.000 suscriptores. Así que nada, muchas gracias por todo y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. Adiós.